لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إبراهيم رسول الله. عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. موسى رسول الله. عليه صلاة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عيسى رسول الله. عليه صلاة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين. So, why don't we go ahead and start? Welcome for the people who just signed on. It's nice to see you again, alhamdulillah. Said los saluda y le da bienvenida nuevamente a las personas que se encuentran en la clase del día de hoy. And we have two questions from last class. Las preguntas de la clase pasada, la primera fue, ¿cuáles eran los versos del Corán? ¿Dónde estaban? Donde Said mencionó el divorcio. Y la segunda pregunta era si se recomienda dar un sacrificio por los hijos que ya nacieron y no se sabía en su momento que tenía que darse un sacrificio. So there's two questions. The first question was if you could share the ayats in the Quran that you were mentioning from the last class where divorce is mentioned. If you can point a direction in the Quran where to find them, that would be very helpful. And the second question was if beloveds haven't given sacrifice for their children who were born, that because that if they should do it, or it's okay not to do it, or like what would you recommend? And then we had a third question, which was like, what would be the obligation? Because we were talking last time about the obligation
for man towards woman and husband towards husband, wife. sorry, yes, husband towards wife. And if you could talk more a little bit about the obligation of what toward wife towards husband. Sure. In terms of, so for the first question, in terms of the different verses, I think the best thing would be maybe I can send you the email. I can just send you those by email because I don't know the exact numbers. I know roughly. So I will look those verses up and I will, the numbers, and then I can send you the copy of the verses, the numbers, and that way people can see the appropriate translations, inshallah. Ok. Entonces lo que nos dices ahí es que referente a los versos que dijo en la clase pasada, lo que va a hacer es que me va a mandar un email con el número de los versos en el Corán y yo se los envío a ustedes. Inshallah. And then I lost the second question when you told me the third question. Yeah, sorry. The second question was if Oh, I remember about the children. Yeah, I mean for if you have children. So in the sacred law, there are 5 categories of rulings. En la Ley Sagrada hay 5 categorías de reglas. So all acts of life are going to fit into one of those 5 categories. Así que cualquier acto de la vida va a encajar en una de esas categorías. So one category Así es, categoría is something that is forbidden by Allah. Es algo que está prohibido por Alá. And another category is that it's obligatory from Allah. Otra categoría es aquello que es obligatorio por Alá. And so those 2 categories are binding on people whenever they meet the preconditions. Y esas 2 categorías se aplican a las personas cuando cumplen con el criterio. Then we have 2 categories which are close to forbidden and obligatory. Luego tenemos otras 2 categorías más que se acercan a aquello que es prohibido y aquello que es obligatorio. So there is something that is permissible, but it is disliked. Así que, por ejemplo, hay algo que es permisible, pero no es de agrado. And there's something that is permissible and recommended. Y hay algo que es permitido y que además se recomienda. So if you imagine like a spectrum, you have something that's obligatory to do. Así es que si te imaginas que hay un espectro, tenemos aquello que es obligatorio para hacer. And on the other side, you have something that is forbidden to do. Y del otro lado tenemos aquello que está prohibido hacer. And then close to what is forbidden, you have what's permissible, but it's disliked to do it because it's close to what's forbidden. Y cerca de aquello que es prohibido, tenemos aquello que es permitido, pero que es desagradable porque está cerca de aquello que no es permitido. And on the other side of the spectrum, you have something that is permissible and it's recommended, but you don't have to Y do del it. otro lado del espectro tenemos algo que es permitido, pero no es, y es recomendado, pero no es obligatorio que lo hagas. And then you have something which is just purely neutral in the Y en middle. medio tienes algo que es completamente neutral. And so the understanding is that if a person does what is obligated, what Allah obligates on a Entonces person, el entendimiento es
que si alguien hace algo que está obligado por Alá, Allah will give them a tremendous and vast reward. Alá le dará un vasto y enorme recompensa And He makes the goodness that they do magnified for y them. magnifica la bondad que ellos hacen. And if they don't do what Allah has obligated, Y si ellos no hacen aquello que Alá dio como obligatorio, then the person exposes themselves to the harm of like a more direct recompense. la persona se expone a aquello que es más directo como recompensa. Can you explain that a little bit more, Said? So whatever Allah commands us to do or not to do Así que aquello que Alá nos comanda hacer o no hacer has to do with His perfect knowledge of how He created us and the rest of creation. tiene que ver con el perfecto conocimiento de Alá, de aquello que nos mandó a hacer o no hacer con cada aspecto de la creación. He built everything in a perfect unity together. Construyó todo en perfecta unidad. And so when Allah commands us to do something, Así que cuando Alá nos ordena que hagamos algo, it's something that is necessary to preserve the unity of our parts es algo que es necesario para que nosotros podamos preservar la unidad de nuestras partes, as one integral whole for ourselves, como algo integral para nosotros completos, as well as keep us in harmony and unity with the other worlds of creation outside of ourselves, así como nos mantiene también en esta unidad de integridad con los mundos fuera de nosotros, as well as preserve the unity between the creator of all of the universe and the creation that he y también created. nos ayuda a mantener la unidad con el creador de todo lo creado y con su creación. And when Allah has forbidden something from Y cuando someone, Alá prohíbe algo de alguien, it's because it has the exact opposite es effect. porque tiene el efecto opuesto. It creates segmentation or separation from the unity Crea segmentación o separación de la unidad between us and Allah and us and ourselves and us in creation. separación entre nosotros de Alá y separación entre nosotros y la creación. So you can imagine that your whole body functions as one working whole. Así que tú puedes imaginarte que tu cuerpo funciona como un todo completo. And Allah tells us, keep your body whole. Y Alá nos dice, mantén tu cuerpo completo. But a person begins to think for themselves and they say, you know, I only have, my arm can't move except like this, only one joint. It would be better if I had a joint right here. Pero nosotros pensamos, mi brazo puede moverse solamente de esta manera. Sería mejor si yo tuviera una articulación por acá arriba y lo pudiera mover diferente. So in their ignorance, they break the bone from here to give themselves an extra joint. Entonces, debido a esta ignorancia, rompen la articulación y de manera que pueden doblar el brazo acá arriba. Obviously, the separation of that bone will cause tremendous pain. Obviamente, la separación en el hueso causará un dolor tremendo.
not because Allah wants to create hardship and pain and difficulty for a person, Y no es porque Allah quiere crear dificultad y para la persona, but because Allah created the forms to work in a specific way. pero es porque Allah creó las formas para que funcionen de cierta manera. And if a person from their small thinking Y si la persona desde su pensamiento pequeño tries to impose a different order than what Allah created, trata de imponer un orden diferente al orden que creó Allah, they begin to break the natural pattern that Allah set things up empiezan on. a romper el patrón natural que Allah tenía dispuesto. And that creates a great deal of pain, both physically and psychologically and Y spiritually. entonces esto causa un dolor psicológico, espiritual y físico. Like a person who broke their bone to add something that they thought would Como benefit them. aquella persona que rompió su hueso para agregar algo que pensó que le iba a beneficiar. There are many things that, like if I was to, like the broken bone, that's something obvious that we understand would be silly to Por do. ejemplo, esto de cuando si te rompes un hueso, entendemos todos que es algo obvio que es mejor no hacer. The human being automatically understands this is stupid. Nobody should do that. El ser humano inmediatamente entiende que es algo tonto y que no lo debemos de hacer. But there are many things that we do every day Pero hay muchas cosas que hacemos todos los días that actually have more severe repercussions que tienen repercusiones mucho más severas, that create separation and pain just like that. que nos crean separación y dolor, como el ejemplo que dio. But because the consequences may be delayed, we don't think about the consequence. Pero como muchas veces las consecuencias toman tiempo en que se den, no pensamos en estas consecuencias. Like the person who says bad things about their spouse Como la persona que dice cosas malas acerca de su esposo or about their neighbor or their parents, o acerca de sus padres o acerca de sus vecinos, those consequences can be much worse. esas consecuencias pueden ser mucho más grandes. It could ruin an entire household or an entire neighborhood or a whole family. Pueden arruinar una familia entera, pueden arruinar un vecindario completo, pueden arruinar las relaciones familiares. And so it's not because Allah wants to create pain, but a person who does certain behaviors, they break the unity. Entonces no es porque Allah quiera crear dolor, es porque la persona que rompe estos criterios rompe la unidad. And then from the nature of divine justice, Y entonces de la naturaleza de la justicia divina, when Allah gives them the reward or the recompense of what they cuando did, Allah les da la recompensa de aquello que han hecho, and we experience the result of that y separation, entonces nosotros experimentamos el dolor de esa separación, it feels very se severe. siente muy severo. My computer just shut off. There we go. So the sacred law Entonces la ley sagrada is there to teach the human being está ahí para enseñarle al ser humano things that are both obvious
and not so obvious, cosas que son obvias, está ahí para enseñarle, la ley divina está ahí para enseñarle al ser humano cosas que son obvias y cosas que no son tan obvias. how things preserve love and mercy and unity between creations, Cómo hay cosas que preservan el amor, la unión entre las cosas, and the things that break or degrade the love and the peace and the mercy and the unity between creations. y otras cosas que degradan el amor, la paz, la unidad entre la creación. When Allah commands us to do something, Cuando Alá nos comanda, nos ordena hacer algo, it means that it's something intrinsically good. significa que es algo que es bueno intrínsecamente. It naturally preserves the unity and the love and the mercy and peace between creations. Preserva de forma natural la paz, la unidad y el amor entre la creación. But to leave off doing something obligatory Pero el dejar de hacer algo que es obligatorio has an effect that produces severity. tiene un efecto que produce severidad. And so if a person does what's obligatory, Entonces, si la persona hace aquello que es obligatorio, we say that they have a great reward from Allah. decimos que tiene una gran recompensa de Alá. And if they ignore the obligatory, Y si se ignora lo obligatorio, then they expose themselves to great harm. entonces exponen a sí mismos al daño. When we're talking about something that is Cuando forbidden, hablamos de algo que está prohibido, it's the exact opposite. es exactamente lo opuesto. It's something that has a great harm Es in it. algo que tiene gran daño en ello. So by avoiding doing what is forbidden, Entonces, al evadir hacer aquello que está prohibido, a person preserves the love and the peace and the mercy that comes with being in unity. una persona puede preservar el amor, la paz y la unidad que están en la unidad. And if a person does what is Y si forbidden, la persona hace aquello que está prohibido, they expose themselves to se great harm. exponen a que haya gran daño. So in this case, Así que en este caso, Allah knows that what's necessary for the human being, Alá sabe aquello que es necesario para el ser humano and He establishes commands and y prohibitions. establece órdenes y prohibiciones. Then there is a lesser category, which is what's considered Y permissible. después de esto viene la otra categoría donde es aquello que es permisible. So when we say something is permissible and recommended, Entonces, cuando decimos que algo es permitido y a la vez recomendado, what we mean is that this is very close in spirit to something obligatory. decimos que en espíritu es algo que está muy cercano a aquello que es obligatorio. If a person does something that is permissible and recommended, Si la persona hace algo que es permitido y además recomendado, then they acquire a tremendous blessing entonces adquieren una bendición enorme and a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. y una recompensa de Alá, el más glorioso. And if they don't do something that is permissible and recommended, Y si la persona no hace algo que es permitido y además recomendado, they haven't left off anything that's
absolutely necessary. No han dejado fuera algo que es absolutamente necesario. So they haven't done anything to harm the unity and expose themselves. There's no severity. Entonces, no han hecho algo donde hayan expuesto el que se dañe la unidad. Entonces, no hay severidad. When a person when something is permissible but disliked, Y por otro lado, otra categoría, cuando algo es permitido, pero no del agrado, it means that it's close in spirit to what is forbidden. significa que es algo que está cercano en espíritu a aquello que está prohibido, que es de desagrado. And so if a person does something permissible but disliked, Entonces, si una persona hace algo que es permitido, pero que es de desagrado, it's disliked, but it doesn't produce severity. es de efecto de desagrado, pero no produce un efecto de severidad. But if they leave it off, Pero si lo dejan, then it's better for them and they acquire a blessing from Allah and a reward. pero si lo dejan es mejor para ellos y requieren una bendición, una recompensa de Alá, el más grandioso. So in either case, Así que, for permissible and recommended and permissible disliked, así que en cualquier caso de aquello que es permisible y recomendado o permisible y de desagrado, a person doesn't expose themselves to severe repercussions, una persona no se expone a que haya repercusiones severas, but they open the possibility of acquiring greater unity and blessing. pero abren la posibilidad a que haya más unidad y más bendiciones. In the case of things that are disliked, by leaving that you acquire greater unity and En blessing. aquellas cosas que son de desagrado, por haber dejado aquello que está en desagrado, And in the case of doing what is permissible and recommended, y en el caso de aquello que es permitido y recomendado, you acquire greater unity and blessing by doing those things. adquieres más bendiciones por haber hecho esas cosas. Y en el otro lado lo que me faltó decir es que adquieres más bendiciones por dejar esas cosas. And when it comes to the last of the five Y cuando categories, llegamos a la última de estas categorías, this is something that is just neutrally permissible, es algo que está neutralmente permitido, which means doing it doesn't bring you closer to Allah or bring you further from Allah. que significa que el hacerlo no significa que te va a acercar más a Alá o al hacerlo no te va a alejar más de Alá. And when we start talking about the sacred law or religious law, Y cuando empezamos a hablar de la ley sagrada o de la ley religiosa, most people in the modern world la mayoría de la gente en el mundo moderno immediately start to think of what I can't do inmediatamente se ponen a pensar en aquello que no pueden hacer or what I have to do. o aquello que deben hacer. And the sense of obligation is often heavy on the nafs. Y la sensación de obligación siempre es pesado en los nafs. Most people think the sacred law is black or white. Do it or don't do it. Mucha gente piensa
que la ley sagrada es blanco o negro. O lo haces o no lo haces. But that's not the Pero case. este no es el caso. The case is that there are 5 possible categories, El caso es que están estas 5 categorías de las que hablamos and most human y behaviors la mayoría de los comportamientos humanos will fall into one of the categories of what is merely permissible, caen en una de estas categorías de aquello que es casi permisible, which means that it's not something either obligatory or prohibited. que significa que no es algo que sea obligatorio o que sea prohibitivo. I had something I was going to say and I just forgot what I was going to say. So the basis of the sacred law Así que la base de la ley divina is related to Allah's quality of justice. está relacionada a la cualidad de Alá de justicia. As we talked about before, Como hablamos anteriormente, Allah is Rahman and Rahim. Alá es el misericordioso, el compasivo. His mercy is tremendous and vast. Su misericordia es enorme y es vasta. It's something so big that nothing in all of in the universe can understand its tremendous depths. Es tan grande, de tanta profundidad, que nadie puede entender esta cualidad de misericordia con tan vasta. It's something that fills the hope of everyone who has hope. Es algo que alimenta la esperanza de todos aquellos que tienen esperanza. It's the source of light and beauty for everyone who finds anything beautiful at all. Es la fuente de la luz y belleza para todos aquellos que encuentran belleza. Every goodness that people love and are attracted to is from his mercy. Cada bondad que las personas se encuentran atraídas hacia esta bondad viene de su gran misericordia. The mercy of Allah is behind everything in creation and is bigger than everything in creation. La misericordia de Alá está detrás de toda la creación y es mucho más grande que toda la creación. And from part of the mercy, Y parte de esta misericordia, Allah subhanahu wa ta'ala also has justice. I was listening you. Can you repeat that again, Said? From his mercy, Allah also has the quality of justice. Y Alá de su misericordia también tiene la parte de justicia. Without justice, everything would become imbalanced. Sin justicia, todo se encontraría en desbalance. So in this world, we have a great many oppressors and a great many people who are oppressed. Así que en este mundo, por ejemplo, tenemos muchos que oprimen y muchas personas que son oprimidas. Take, for example, at least in America, the idea of Hitler in World War II is like the picture of absolute evil. Toma, por ejemplo, a Hitler, que aquí en Estados Unidos es como el ejemplo perfecto de pura maldad.
people who create genocide and torture people without mercy, without any care for them. El tipo de gente que comete genocidio y que tortura a otros sin misericordia. If it wasn't for justice, if there was mercy without justice, Entonces, si hubiese misericordia sin justicia, then Hitler would have the same reward as all of the people that he tortured. Hitler hubiese tenido la misma recompensa que toda aquella gente que él torturó. Likewise, for all the people who behave as tyrants. Lo mismo para todas aquellas personas que se comportan como tiranos. So if some tyrant kills millions of people, Así es que si un tirano mata a miles de personas and steals their lives and their homes and their everything good, y se apropia de sus casas y de sus personas, if they destroyed the environment that everyone needs to live, si estos tiranos destruyen el ambiente donde las personas pueden vivir, should this person be treated the same way with the same amount of mercy and compassion as somebody who helps people and does good everywhere? sería el mismo el trato de este tipo de gente a otro tipo de gente donde ayudan y hacen el bien. The human heart doesn't accept this. El corazón humano no acepta esto. And this is because to be equally kind to the murderer and the murdered, Y esto es porque el ser igualmente gentil para aquel que cometió un homicidio, aquel que no cometió un homicidio, leaves the person who was wronged without mercy. deja a la persona a quien se le hizo el daño sin misericordia. And so Allah is just. Así que Alá es el justo And he has the name Al-Adl. y tiene el nombre Al-Adl. The name Al-Adl means the one who's infinitely just. El nombre de Adl significa aquel que es infinitamente justo. He's so fair and just that any idea of injustice can't be applied to Allah. Es tan justo, tan infinitamente justo, que cualquier injusticia no puede ser aplicada a Alá. Injustice is Ven, 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 ven. impossible for Allah. Cualquier injusticia es imposible de implicársela a Alá. Thank you for all your effort. So when we're talking about justice, Así que cuando hablamos de justicia and the nature of these rulings, la naturaleza de estas reglas, we understand that from the name of Allah, Al-Adl, the just, entendemos que el nombre de justo de Alá, Al-Adl, Allah is responsible for balancing all the different needs of everything in creation. Alá es el responsable de balancear todas las necesidades de toda la creación. He knows about the fox that needs to eat,
¿Sabe del zorro que necesita comer? And he knows about the rabbit that wants to live. Y sabe del conejo que quiere vivir. Allah knows how to balance everything, all of the needs perfectly. Alá sabe cómo balancear todas las necesidades perfectamente. This is the balance of the entire cosmos is from his justice. El balance del cosmos entero es desde su justicia. As long as the human being follows the balance that he creates, Siempre y cuando el ser humano siga el balance que Alá creó, as long as we preserve the balance that Allah creates, we have a state like the garden. siempre que sigamos el balance que Alá creó, tendremos un estado como dentro como el jardín. Adam lived in the garden in the beginning. Adam vivió en el jardín en el principio, But when he changed the nature of how he was created, pero cuando cambió la naturaleza de cómo él fue creado and did not preserve the balance, y no preservó este balance, he fell from the garden down to earth. cayó del jardín a la tierra. Today we have many people who are cutting down the Amazon. I couldn't hear you. Today we have many people who are cutting down the Amazon and poisoning the rivers. Por ejemplo, el día de hoy tenemos mucha gente que está contaminando las Amazonas y los ríos. And then we wonder why we get sick from the water that we drink and we don't have fresh Y air. entonces nos preguntamos por qué nos enfermamos del agua que tomamos y por qué no tenemos aire fresco. The human being fails to preserve the balance and we reap the reward. El ser humano falla en preservar el balance y rompemos el estado de nuestra recompensa. The good and the bad of it is from us and for us. Así que lo bueno y lo malo de ello es de nosotros para nosotros. Before the Europeans came to America, Antes de que los europeos vinieran a América, there were millions of people in the Americas ya había millones de gente en las Américas who had lived here for centuries. que habían vivido aquí por cientos de años, But they preserved the balance of nature so well, Europeans thought there was no one here. pero habían preservado el balance de la naturaleza de una forma tan buena que cuando los europeos llegaron pensaron que no había nadie aquí. So we can see that when people preserve the unity and the balance of Allah, they Así benefit. que podemos ver que cuando las personas preservan la unidad y el balance de Alá, se benefician de esto, de ello. And when we disrupt or sever the balance of Allah and the harmony that He created, Y, we cuando suffer. interrumpimos el balance y la armonía que Alá creó, entonces nosotros sufrimos. The point of the sacred law is to tell people what will help them and what will hurt them. El propósito de la ley divina es decirle a las personas aquello que los va a ayudar y aquello que los va a perjudicar. Because the human being
is often ignorant of what helps us or what hurts us. Porque el ser humano es normalmente ignorante de aquello que nos ayuda y de aquello que nos hace daño. And sometimes, even if we know what's right, we are weak and we fail to do it. Y aún así, cuando a veces sabemos que es bueno para nosotros, fallamos en hacerlo. So Allah sets up the scale of justice Así que Alá establece la escala de balanza, de justicia, in order that every person can have mercy and the recompense of what they do. establece la escala de justicia para que las personas puedan recibir recompensa. Can you repeat that again, Sai? Because I was losing you a little bit. So he sets up the scale of justice so that everybody gets the reward of what they did. Entonces, Alá establece la escala de justicia para que cada quien pueda recibir aquello que sembró. Justice fulfills his mercy. La justicia llena su misericordia. Cumple con su misericordia. La justicia cumple So con su this misericordia. Mhm. Sorry. so this understanding, whenever we ask about any kind of behavior, Así que este entendimiento, cuando nos preguntamos de cualquier tipo de entendimiento, it's the same understanding when we ask, is any behavior permissible or not permissible? es el mismo criterio con el que vemos si algo encaja en lo permitido o no permitido. So when it comes back to sacrificing something for the child, Entonces, cuando volvemos al ejemplo de hacer un sacrificio en nombre de un niño cuando nace, we can understand that the ruling of making a sacrifice for the child podemos entender que el criterio, las reglas de hacer un sacrificio por este niño is not something obligatory or prohibited. no es algo que sea obligatorio o que sea prohibido. It's something that is permissible and recommended, Es algo que es permitido y que es recomendado. which means that if you do it, you find a blessing. ¿Qué significa? Que si lo haces, encontrarás una bendición. But if you leave it off, you don't incur any kind of severity. Pero si no lo haces, no recibirás ninguna severidad. It's recommended to do it on the seventh day, Es recomendado el hacerlo en el séptimo día, but if you don't do it, it's still acceptable. pero si no lo haces, también es aceptable. Or if you find out about it later and do it later, O si te enteras de esto después y lo haces después, that's acceptable also. también es aceptable. So the benefit of sacrificing for the child is Allah He gives it based on if you give, Allah He gives. If you give now or if you give later, Allah He gives. Así que el beneficio de dar cuando nace un hijo, Alá te dará ahora o te dará cuando lo hagas.
Allah loves to see goodness between parents and children. A Alá le encanta ver bondad entre los padres y los hijos. This is something that the laws of that the rights and the responsibilities of children towards parents are great. Eso es algo que los derechos de las responsabilidades entre padres e hijos son maravillosos. Because Allah loves to see the unity between and the love flow between the families. Porque a Alá le gusta ver la unidad entre familias y el amor entre las familias. There is a beautiful hadith from the Prophet ﷺ. Hay un hermoso hadith del profeta Mohammed, paz y bendiciones estén con él. He describes the balance of justice and the balance of mercy. Él describe el balance de la justicia y el balance de la misericordia. And how the effect of misdeeds is in relationship to the effect of good deeds. Y cómo el efecto de las cosas que no son buenas están en balance con el efecto de las cosas que sí son buenas. The Prophet ﷺ said, El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah has made the good deeds and the bad deeds clear. Alá hizo los actos buenos y los actos malos claros. Whoever intends a bad deed and does it, Aquel que hace un acto malo, aquel que tiene la intención de hacer un acto malo y lo hace, then they're rewarded with one bad deed. la recompensa es un acto malo. Exactly just. Exactamente justo. If you do a bad deed like this, it comes back to you equally, like Si this. tú haces un acto injusto que sea de ese tamaño, te llega la consecuencia de ese mismo tamaño, una sola vez. If a person intends to do something wrong, but stops themselves, Pero si la persona tiene la intención de hacer algo que está mal y se detiene al hacerlo, they're not rewarded with one negative deed, but they're given the reward of one good deed. no son recompensados con la consecuencia de un acto malo, son recompensados con la recompensa de un acto bueno. So see how Allah favors goodness. Entonces, ve cómo Alá siempre favorece la bondad. A person intended to do something wrong, but stopped themselves. La persona tenía la intención de hacer algo malo, pero se detuvo. And instead of rewarding the negativity, Allah rewards the positivity. Y en lugar de recompensar lo negativo, Alá recompensa lo positivo. If a person intends to do a good deed, Si una persona tiene la intención de hacer un acto bueno, but fails to actually make it happen, pero falla en poderlo realizar,
Allah still gives them the reward of doing one good deed. Alá aún así le recompensa este acto de buena voluntad, la intención del acto de buena voluntad. So even just the intention alone produces goodness in the universe. Así que así cuando tienes, aunque sea la intención, produce bondad en el universo. If a person intends to do a good deed and actually does a good deed, Y si una persona tiene la intención de hacer un acto de bondad y además lo hace, Allah will reward the good deed 10 times to 700 times. Alá recompensa este acto 10 veces hasta 700 veces más. So with wrong deeds, you do something this big and you get this much wrong back. Así que cuando haces algo que está mal, la recompensa es de algo que esté mal, esa misma cantidad de lo que hiciste. But with good deeds, this much goodness produces a vast amount of goodness back. Pero si haces un grado de bondad, el resultado de bendiciones es inmensamente vasto de lo que puedes recibir. It will, at the very least, it will produce 10 times as much goodness. Lo mínimo que te produce un acto de bondad que se ha realizado son 10 veces más de lo que tú diste. Up to 700 times the amount of goodness. Up to 700. Hasta 700 veces más de bondad de lo que diste. Alhamdulillah. So if a person gives their child a sacrifice, Entonces, si una persona da por parte de su hijo un sacrificio, Allah promises to give you the reward of what you sacrificed in this life and the next. Alá promete a ti darte la recompensa de esto en esta vida y la que sigue. So if you sacrifice a sheep for $100, Así es que si tú sacrificas un cordero por $100, it means that at least $1,000 will come back to you because of your goodness. significa que por lo menos $1,000 regresarán a ti por este mismo acto de bondad. Up to $70,000 come back to you Y te, at the upper limit. y te pueden llegar hasta $70,000 por aquello por este cordero que diste de $100. So look at how Allah rewards small kindness of $100 with up to $70,000 coming back to you in this life. Entonces mira cómo Alá recompensa estos actos de gentileza, como por ejemplo el de $100, poder a ti convertírtelo en $70,000. And I'm sorry to use American currencies. This is what I'm familiar with. Y pido una disculpa por usar el tipo de moneda americano estadounidense porque este es el que estoy yo acostumbrado. Like this, Allah, He loves to see goodness between parents and children. Y como esto, a Alá le gusta ver bondad entre padres e hijos.
I'm sorry for the long answer, but I hope that this gives a larger picture for other questions. Espero que esta respuesta que les di pueda dar, abarcar otras preguntas como de este tipo también. Alhamdulillah. Toda alabanzas a Dios. Do we need to take questions on what I answered, or are we good? I think we're good. Do you want me to answer their questions now or just the ones that you... yes. ¿Alguien tiene alguna pregunta en Maybe este on what momento? we already answered, and that way if people... ¿What's that? Yeah, take questions now. Ajá, ok. Entonces, tía, Said está abriendo preguntas en este momento. Si alguien tiene alguna pregunta, puede quitarle el mute a su micrófono, el silenciador a su micrófono, y pueden hacer una pregunta directamente. O si la quieren escribir en el chat, también se la podemos hacer así. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo sí, Regina, habla Salima. Hola, Salimas. Sí, mira, dentro de esto del equilibrio, que finalmente yo entiendo mucho la parte que nos menciona, pero la parte del enojo de Alá cuando hacemos algo que nos desequilibra, por ejemplo, cuando hablamos de lo del divorcio, me cuesta mucho trabajo ponerle características humanas a Alá. No sé si me pudiera él desde su corazón tan hermoso aclararme un poquito sobre este tema. A ver, déjame ver si te entiendo bien la pregunta. O sea, dices que dentro de las categorías de balance, lo que te cuesta trabajo entender acerca del divorcio, ¿qué es? De cualquier cosa que enoje a Alá, hace cuenta, ponerle características humanas a Alá como el enojo. Me enseñaron mucho dentro del catolicismo que Dios no tiene las características humanas. ¿Me explico? Ajá. Entonces, sentir o ver o tratar de metafóricamente hablando qué es el enojo de Alá, porque te digo, no es una característica humana, ¿me explico? Ajá. Debe ser algo diferente. No sé, tratar de entender un poquito esa parte. Digamos, es un ejemplo lo del enojo. El divorcio le enoja a Alá, ¿no? Aunque está permitido, le enoja. Pero hace cuenta que si yo le pongo la característica humana a Alá, es ahí donde no entra en mi corazón, ¿me explico? Ajá, ok. Sí, gracias. Sí, gracias a ti, Salima. So, our beloved sister Salima is sharing that she has trouble giving Allah human traits. So, for example, she has the understanding that Allah's traits are beyond human characteristics. So for her, sometimes it's hard to understand that Allah gets angry. Like, for example, when someone gets divorced, that Allah gets angry. So thinking in terms of anger and feeling that anger that is known to her as a human trait, how would it be different for when it is mentioned by Allah, like when Allah gets angry? How is that different? Alhamdulillah, that is an excellent question. Dice que es una pregunta excelente. Allah absolutely is not like human beings. Y como dice Salima, realmente Allah is Allah absolutely not like human beings. no es como los seres humanos. But Allah uses words that have meanings in human understanding. Pero Allah usa palabras que son útiles para el entendimiento de los humanos. The meaning, when Allah says that He loves something or He is angry with something, it doesn't carry the same meaning as the human terms do. Entonces, cuando Allah dice que algo le gusta o que algo no le gusta, no
se refiere precisamente en términos humanos. But it helps the human being to have some understanding about something that is ultimately incomprehensible. Pero le sirve al ser humano tener últimamente algo de entendimiento, algo de conocimiento de algo que es enteramente incomprensible. Excuse me. So when we say that Allah loves something, Entonces, cuando decimos que Alá ama algo, in our previous classes, we mentioned how the love of Allah is everywhere. en nuestras otras clases mencionamos cómo el amor de Alá está en todos lados. But people don't necessarily always feel the love of Allah everywhere. Pero las personas no siempre sienten el amor de Alá en todos lados. When we say that Allah loves something, Cuando decimos que Alá ama algo, it means that that thing allows us to taste the love of Allah. significa que esa cosa nos permite sentir el amor de Alá. The reality of love is what brings two things close together. La realidad del amor es aquello que permite que dos cosas se acerquen And creates a sense of connection and unity. y crea una sensación de conexión y de unidad. Whereas in the human world, when we say that you hate something or something makes you angry, Y en el mundo de nosotros, el mundo de los humanos, cuando decimos que algo, que odiamos algo, it means that you want to put something far away from you, to push it away. quiere decir que queremos tomar distancia de esta cosa que odiamos o queremos empujar fuera de nosotros esto que odiamos. So when we say that something makes Allah angry, Así que cuando decimos que algo enoja a Alá, we mean that when a person does something like that, it's very hard to feel the closeness of Allah and His unity. a lo que nos referimos es que esto hace que sea muy difícil para la persona sentir a Alá y sentir su unidad. Regardless of whether a person feels the love and the mercy and the unity or not, Sin importar si la persona siente el amor, la unidad y la misericordia, the mercy still encompasses everything. la misericordia aún así abarca todo. Allah tells us that He loves some things and dislikes other things so that we can know what will create, which will give us the feeling and the awareness of His mercy and unity. Alá nos dice qué le agrada y qué le desagrada para que podamos percibir aquello para que podamos percibir su amor y su unidad. I hope that helps. Espero que se ayude. Sí, muchas gracias. Me ayuda a sentirlo más que a entenderlo. Muchas gracias.
Salima says that it helps her feel it more than understand it, but it helps. It's very helpful. She can feel it more than she can understand, capture it. Alhamdulillah. Are there any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta que les gustaría hacer? What was the third question that we mentioned in the morning early? The third question was, last time we talked about the rights of husbands towards their wives. And if you could talk a little bit about the rights of the husband, the rights, the obligations of the wives towards the husbands. Entonces, la clase pasada hablamos. So when we're talking about when we're talking about the rights and the responsibilities, Cuando estamos hablando de los derechos y las responsabilidades, did you need to retranslate the question for people? yeah, I think that would be helpful. Was I interrupting? No, sorry, I was just hesitating, but yes. Entonces, la pregunta es, la clase pasada se habló de los derechos del esposo hacia su esposa, o sea, los derechos que la mujer, la esposa tenía, que podía recibir del esposo, y ahorita la pregunta es, ¿cuáles son los derechos que el esposo puede recibir de su esposa? Okay. Thank you. So, like we said last time, Como like we dijimos, said last time, the rights and responsibilities of both people in marriage los derechos y las responsabilidades de las dos personas en el matrimonio are there to preserve a balance between what each person needs. Están ahí para poder establecer un balance de lo que las dos personas necesiten. So each person is going to be required to give something and to be able to take something. Entonces, cada una de las personas en la pareja va a ser responsable de tomar algo y de dar algo. And the point of the rights and responsibilities is to preserve harmony and order in the home. Y el punto de esto es el poder preservar la armonía en el hogar. So we mentioned last time many of the rights that women have on their husbands. Entonces, la vez pasada mencionamos mucho de los derechos que la mujer tiene sobre su esposo. And this comes because Allah understands how He created women and how He created men. Y esto se debe a que Alá entiende cómo creó Él a la mujer y cómo Alá creó Él al hombre. And what things the woman needs to feel peace and happiness and security in her marriage and in her life as a married woman. Y qué cosas la mujer necesita para sentir paz y tranquilidad y seguridad en su matrimonio.
And we mentioned that the sacred law gives a minimum standard, Y mencionamos que la ley sagrada da un estándar mínimo, but that it's encouraged or recommended to go as far beyond the minimum as possible. pero que es recomendable ir más allá del mínimo como te sea posible. In other words, a minimum amount of goodness has to be established, but you can always go better in doing good as much as you can. Entonces, es recomendable hacer el mínimo estándar, pero obviamente siempre se te recomienda hacer mucho más del mínimo. So, because of time, we won't go back on what we talked about, but we'll go forward with the other question. Entonces, como no tenemos tiempo de revisar la pregunta pasada, lo que voy a hacer ahorita es voy a contestar esta pregunta. So essentially, the husband has two rights over his wife. Entonces, esencialmente el hombre tiene dos derechos sobre su mujer, sobre su esposa. And his wife has two responsibilities to her husband. Y la esposa tiene dos responsabilidades hacia su esposo. So if you remember last time, we said that we mentioned the verse where Allah says that men have something over women. Entonces, si recuerdan la vez pasada, revisamos el verso donde dice que, del verso del Corán, donde dice que el hombre tiene algo sobre la mujer. And we mentioned that what they have over women is a responsibility, a greater responsibility. Y lo que explicamos la vez pasada que significa este verso donde el hombre tiene algo más sobre la mujer, significa que esto se refiere al grado de responsabilidad mayor que el hombre tiene sobre para su mujer. So the responsibility of men is providing a home and a home environment that is plentiful and safe for their wives to enjoy and their family to enjoy. Entonces la responsabilidad del hombre es proveer un hogar, es proveer y proveer un hogar donde haya paz y seguridad para su mujer. So this is why the burden of responsibility falls on husbands to provide a home and clothes and food and medicine and so on. Y es por eso que la carga de responsabilidad cae sobre el hombre de proveer la comida y de proveer las medicinas y de proveer el vestido. So when we come to the rights of the husband, Y así cuando ahora revisamos los derechos del esposo, some of the rights of this go back to this responsibility. algo de los derechos del esposo vienen a la par de lo que le corresponde de responsabilidad. And some of the rights go for fulfilling his needs for why he sought marriage. Y parte de ello habla a las necesidades que tiene y por las cuales también él busca el matrimonio.
So some of the understanding of how Allah created men and women is that men and women seek different things. Entonces, parte de este entendimiento es que el hombre y la mujer tienen y buscan diferente acorde a sus necesidades, que son diferentes. That obvious, so not every person will be the same, but these are generalities of Y estamos, normal generalities. y estamos ahorita hablando de generalidades, pero obviamente cada quien es diferente. Part of how Allah created the woman Parte de cómo Alá creó a la mujer is that she seeks from a man security and safety. es que busca del hombre seguridad y, bueno, no usamos la palabra seguridad para lo que está diciendo ahí. Ujú. So from that safety, there's physical safety and emotional safety, mental safety, physical and psychological, as well as spiritual safety. Entonces, lo que la mujer busca es seguridad, es el estar a salvo, tanto físicamente como emocionalmente como mentalmente. And so this is part of why Allah commands the man to give a nice home, to give warmth in the home from a fire, and what they need to create a warm home, a safe home, food in the home, all of the nice things that create a sense of peace and safety and well-being for the wife. Y es por eso que el hombre busca cómo traer el fuego al hogar y traer seguridad y traer construir el hogar, es para poder sustentar esta necesidad de la mujer. Many times men, they don't have the same needs for safety. We see men often have the desire for opposite. They like what's rugged or difficult. They go to war, they do all these kind of things because they have a different mentality. Y los hombres normalmente tienen una necesidad diferente, no tienen la necesidad de seguridad, de estar a salvo, tienen una necesidad de ir a donde hay peligro, a ir a donde está como rudo, áspero, fuera. One of the things that men seek from women Una de las cosas de las cuales el hombre busca de la mujer, which is known in every culture, y que se sabe en todas las culturas, is that they seek from women from their beauty of their form and physical gratification. buscan poder beber de la belleza de la mujer y también de forma física. And so where men are often motivated by sexuality, Así que, aunque normalmente los hombres están motivados por la sexualidad, Allah provided for both men and women a way to express themselves sexually inside marriage. Alá proveó a tanto al hombre y a la mujer la forma de expresarse sexualmente dentro del matrimonio. And so when a couple gets married, Así que cuando una pareja se casa, part of the rights upon a man is to enjoy his wife sexually.
Parte de los derechos del hombre es que puede disfrutar a su mujer de forma sexual. And part of the responsibilities of a wife to a husband Y parte de las responsabilidades de la mujer hacia su esposo is to not deny her husband the opportunity to express himself sexually. es no negarle a su esposo la oportunidad de expresarse sexualmente. So a wife is expected to allow her husband to have sex. Entonces, de una mujer es esperado permitirle a su esposo tener relaciones sexuales con ella. That doesn't mean that the husband is allowed to just simply take his pleasure and leave his wife. Eso no significa que el esposo simplemente puede llegar y tomar el placer de su mujer y después irse. It's actually the exact opposite. Es exactamente lo contrario. Within the sacred law, women have a right to sexual gratification. Dentro de la ley sagrada, la mujer tiene el derecho de la gratificación sexual también. So this is a subject that for many cultures is very taboo. Entonces, este es un tema que en muchas culturas es un tema tabú. But within Islam, this is not a problem to talk about in these type of circumstances where people want to know. Pero en Islam esto no es un tema que se censure si la gente quiere hablar de ello. So if people have, I don't want to make people uncomfortable. Entonces ahí está diciendo que ahorita no quiere hacer que nadie se ponga incómodo. So I won't talk about it a whole lot, but if people have questions, I'll answer. Entonces no va a hablar mucho acerca de ello, pero si la gente o alguien tiene preguntas, que por favor se lo dejen saber y entonces él responderá las preguntas. So one of the rights is that a woman promises to share her body with her husband. Entonces, una de las responsabilidades en el matrimonio es que cuando se casan, la mujer promete compartir su cuerpo con su esposo. And as long as the husband fulfills his wife and does so in a way that Allah allows in the sacred law, she shouldn't say no, unless some harm is entailed. Siempre y cuando el esposo también llene sus necesidades y esté preocupado por ella, esté con ella, siempre y cuando se cumpla esto, entonces la mujer no debería decir no. Unless there's any harm. A menos que haya algún daño, a menos que So haya that's alguna one razón right o cause and responsibility. cause algún daño. So that's one. So that's one Perdón. right, and like I Este es said, un derecho. if people have questions, we can take those. Y como dijo Said, si alguien tiene preguntas sobre esto que acabo de decir, está abierto a preguntas. Y si alguien vio que traduje algo mal, por favor, también complemente la traducción. Entonces, ¿alguna pregunta? A second right that a woman has, or that the husband has on his wife,
El segundo derecho que el hombre tiene sobre su mujer is regarding the home. es acerca del hogar. Allah makes the cooking and the cleaning and all of the house care a mutual responsibility. Alá hace del cocinar y el limpiar la casa y el cuidar del hogar una responsabilidad mutua tanto para el hombre como la mujer, para el esposo como la esposa. The dishes and the laundry and the cleaning have to be done, but it's not only the woman's responsibility. Los platos y lavar la ropa y recoger las cosas tienen que hacerse, pero no es únicamente la responsabilidad de la mujer. It's the responsibility of the whole household, and men and women both share the responsibility to take care of the home. Es la responsabilidad de los que están en el hogar y la responsabilidad de ambos cuidar de su hogar. Allah didn't make women to be a slave in the home of their husband. Alá no hizo que la mujer fuera esclava en su casa para el hombre. So she does not have to cook and clean and do all the household chores. Así es que ella no tiene por qué lavar y barrer y trapear y hacer todas las cosas del hogar. But but it's there's blessings in whatever that she does do. Pero hay bendiciones en todo aquello que ella hace o decide hacer. In terms of her responsibility to her husband, to the home of the husband, to her husband in the home, En términos de su responsabilidad hacia su esposo dentro de su hogar, it regards her children. se refiere hacia sus hijos. It's her responsibility to make sure that the children are taken care of for the first 7 years of their life. Es su responsabilidad que los niños están cuidados, sobre todo los primeros 7 años de vida. So it's her responsibility to, if she has children, to nurse the children and to clothe the children and to care for the children while they're young. Entonces, si tiene hijos, es su responsabilidad de amamantar a los niños cuando están pequeños, de taparlos, de alimentarlos, de cuidarlos cuando están pequeños. So the first right that the husband has, and first right and responsibility, regards physical intimacy. Así que el primer derecho que el hombre tiene con su mujer, que es de intimidad, And the second right has to do with rearing children. y el segundo derecho que tiene el hombre es sobre el cuidado de sus hijos. And the third right responsibility has to do with maintaining order in the home. Y el tercer derecho que el hombre tiene es el de mantener orden en su hogar. So since Allah has charged the husband with the well-being of the entire home and household, all the people in it, Entonces, como Alá le dio la carga al hombre de mantener todo lo referente al hogar,
he asks the woman to support her husband by listening to what he asks in the home. Le pide a la mujer que la mujer tiene la responsabilidad de escuchar al hombre en aquello que él le pide acerca del hogar. So, at least in America, Entonces, por lo menos en Estados Unidos, the relationship, the marriage, and the relation, the family is often two people who are completely equal. por lo menos en Estados Unidos, en la familia, las parejas son dos personas que están completamente en igualdad. And therefore, a lot of fights happen because people have differences of opinions on many things. Y entonces muchas veces esto crea mucho conflicto y peleas por las diferentes opiniones que se tienen de las cosas. So Allah has made men to be responsible for the well-being of everyone in the home. Entonces, Alá ha hecho responsable al hombre del bienestar de todos en su hogar. But if Allah was to leave the husband in the situation where every time there was a disagreement, then he is unable to see things through as he sees, then he would never be able to fulfill that responsibility. I don't think I understood that. Can you say it again, Said? So apart from that responsibility, Allah also gives that, to support that, Allah asks women to surrender for what their husband asks of them to do. Okay. Entonces, como Alá le da la carga y el peso al hombre de hacerse cargo de todo el bienestar del hogar, entonces la mujer se le pide que escuche aquello que el hombre pide para poder hacerse cargo de todo esto, pide que la mujer lo apoye para él poderse hacer cargo de todo esto. Y también dijo otra cosa, nada más un segundo. And then you said something else, give me just 1 second to remember. Entonces, lo que a eso se refiere es en este contexto que la mujer se rinde a lo que le pide el esposo para que entonces él pueda hacerse cargo de su responsabilidad. Se rinde al escucharlo para que él pueda hacerse cargo de esta responsabilidad. So the husband is like the imam of his home. Entonces, el esposo es como el imán de su casa, de su hogar. The Prophet ﷺ said, everyone is a shepherd and everyone will be asked. Entonces, el profeta Mohammed, paz y bendiciones estén con él, dice, todo el mundo es un pastor y a todo el mundo se le preguntará. He said the husband is the shepherd of his family and he will be asked. Entonces, dice, el hombre es el pastor de su casa y se le preguntará. Which means that if he leaves things undone and he doesn't take care of his wife and take care of his children and take care of his home, Allah will ask him about why he neglected them. Entonces, si el hombre deja las cosas sin hacer y no se ocupa de su hogar, de su mujer, de sus hijos, de lo que, de sus ocupaciones y los niega,
entonces Alá le va a preguntar sobre esto. Allah will ask why he didn't provide guidance and support and love for his family. Alá le va a preguntar por qué no les diste guía, soporte y apoyo a tu familia. Because that was part of the responsibility he took when he became married. Porque esa es parte de la responsabilidad que el hombre tomó cuando contrajo matrimonio. Likewise, the Prophet ﷺ said that the woman is the shepherd of her husband's children, his home. Y lo mismo dijo el profeta Mohammed, paz y bendiciones estén con él, acerca de la mujer, que ella es el imam, el que pastorea a sus hijos, la que pastorea a sus hijos. And so as the shepherd of, like a shepherd with sheep, she'll be asked about what she was entrusted with. Entonces, como el pastor con sus ovejas, a la mujer se le preguntará qué ella hizo con sus hijos. So the goal is for both people to work together to make a space of love and happiness where everybody has what they need. Entonces, la meta es de ambos, tanto el hombre, el esposo y la esposa, como lograr el amor y un espacio de amor y un espacio de felicidad donde todos en el hogar puedan brevar de sus necesidades. The right for the husband to be the imam over the family is not like kingship. El derecho que el hombre tiene de su familia no significa que esto sea como un reinado. In many cultures, the man expects to be waited on by his wife and kids, and whatever he says, everybody has to follow him because he's the king. En muchas culturas, el hombre tiene que ser atendido por su esposa y por sus hijos, y lo que él diga es lo que se hace y no hay más. The man sees himself like the boss and everybody else like his employees. El hombre se ve a sí mismo como el jefe y todos los demás como si fueran sus empleados. This is not the way of Islam. Esto no es el camino del Islam. Esto no es la forma del Islam. The Prophet would listen to his family and serve his family. El profeta, paz y bendición estén con él, escuchaba a su familia y el profeta servía a su familia. And when there were cases of disagreement, he would hear what the case of his family, what they wanted. Y cuando había argumentos en su familia, él escuchaba y procuraba proveer lo que querían. And after there was some discussion, the responsibility was upon him to make a final decision. Y después de que se discutía cierto asunto, entonces era de él la responsabilidad el ver entonces qué se haría, qué se hacía. And the responsibility upon his wife to be patient with what he decided. Y la responsabilidad de su mujer, de la esposa, era ser paciente con aquello que él decidió. If anything good comes about, then he bears the reward for the good, and any bad that comes about, he bears the reward for the bad. Entonces, si algo bueno venía de esto, entonces
él recibía la bendición, y si algo malo viene de la decisión, entonces él recibía también esto. And so because he carries a great burden that Allah will ask him about, Entonces, como el hombre carga un peso fuerte del cual Alá le preguntará, it's very important for him to not oppress his family, but to listen and make the best choice he can. es muy importante que él no oprima a su familia y escuche a su familia y y tome las mejores decisiones en la medida que en la medida que le sea posible. And so these are the three real responsibilities or rights that a husband has and responsibilities a wife has. Entonces, esas son las tres responsabilidades que le corresponden a la mujer y que también, como se habló previamente, las que le corresponden al hombre. One last thing about when Allah asks the wife to surrender for the husband's decisions. Y una última pregunta, una última cuestión, donde Alá le pide a la mujer que se rinda a lo que le pide su esposo, Is that in Islam we don't obey humans in disobeying Allah. es que en Islam nosotros no obedecemos a las personas y desobedecemos a Alá. So if the husband tries to tell his wife or his family to do something that Allah does not allow, they do not follow him in that. Entonces, si el esposo o el padre de familia le pide a la familia que haga algo que no esté en correspondencia con lo que Alá pide, la familia no necesita hacerlo. No está obligada a hacerlo. No debe. No debe de So hacerlo. the idea Yeah, right. Sorry. No debe de hacerlo. Porque la the idea idea es is the idea is that the husband and the wife are like the two hands that wash each other to be clean. La idea es que el hombre y la mujer son como las dos manos que se lava la una con la otra para estar limpios. And in the end, everybody comes back to Allah. Y al final todo el mundo regresa a Alá. And Allah will recompense them for how they behaved. Y Alá los recompensará por cómo se han portado. I realize that this can be a touchy subject for people. Me doy cuenta que este puede ser un tema delicado para la gente. And I realize that we've ran out of time. Y también me acabo de dar cuenta que ya no nos queda mucho tiempo. So I like to make a lot of space for people to ask questions. Sometimes people don't like what they hear. Entonces me gusta abrir el espacio para abrir a preguntas y respuestas porque a la gente no le gusta lo que escucha. So I like to make space for people who have questions or concerns or things like this about these. They can ask, but we have to do it next time. Entonces quiero abrir el espacio para que todos pregunten libremente aquello que quieran decir o que se quedaran con duda y lo empezaremos así la próxima clase.
the more that we know about the sacred law of Allah, lo más que empecemos a saber de la ley divina de Alá, the more we have an opportunity to consider what works and what doesn't work about the way that we do things. tenemos más oportunidad de considerar aquello que funciona o no nos funciona de cómo estamos haciendo las cosas. And we have an opportunity to look at a different perspective of wisdom. Y entonces tenemos una diferente perspectiva así de sabiduría. And a different way to find more mercy and unity in our lives. Y una diferente forma de encontrar misericordia y unidad en nuestras vidas. When we understand the sacred law deeply, Cuando entendemos la ley divina de forma profunda, there is an immense amount of wisdom and mercy and fairness. hay una cantidad inmensa de justicia, de sabiduría, es vasto. And so if you have questions, please give them to Rahima and we can deal with them next time, inshallah. Entonces, si tiene alguna pregunta, pásenmelas por favor y lo revisamos la próxima semana. I'm sorry to have to leave so quickly, but I thank you for your time. Entonces, les agradezco de su tiempo y una disculpa por tenerme que ir irme de forma tan abrupta. Alhamdulillah, thank you very much. It's a real Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, Saeed. Thank you, Saeed. Salamun alaikum. Salam. Gracias, ahí. Gracias. Gracias, Liliana. Assalamu alaikum, everyone. Dios, Sara. Assalamu alaikum.